Hola a todos, mi nombre es Sergio Cruchet y desde Uruguay voy a hacer una serie de videos explicando el funcionamiento de los encendidos electrónicos. He visto muchos videos y siempre dan información de cómo reparar fallas. Yo quiero ir un paso más y enseñar más el funcionamiento. Si nosotros tenemos el conocimiento de saber cómo funcionan los encendidos electrónicos, va a ser más fácil de encontrar las fallas. Las fallas son muchas y a veces no es fácil en un video poder abarcar la cantidad de fallas y poder llegar rápido a una solución. Pues bien, como sabemos, desde que aparecieron por allá a fines del 1800 los motores de combustión interna, precisaron, salvo que fueran diésel, de una chispa para encender la mezcla en su cámara de combustión. Pues bien, luego de algunos inventos se popularizó un sistema que le llamamos platino, que son dos contactos metálicos que son empujados por una leva que puede estar puesta en el cigüeñal o puede estar puesta en el árbol de leva, y van a ser los que abren y cierran y marcan el punto preciso para que salte la chispa en la carrera ascendente del pistón, en la carrera de compresión y antes del punto muerto superior. Esos platinos nos acompañaron durante décadas. Eran fiables hasta por ahí nomás. Lo que sí es cierto que como era el único sistema, más o menos todos los mecánicos se habían familiarizado con ellos y cuando aparecía un problema rápidamente se solucionaba. Pero bueno, por allá por la década del 80 aparecieron los encendidos electrónicos. Fundamentalmente aparecieron en las motos de media y alta cilindrada. Aparecieron unos encendidos que en primera instancia dejaban funcionando al platino e incluso el avance era mecánico con unas levas que por fuerzas centrífugas corregían el punto, pero se intercalaba entre la bobina de alta tensión y los platinos un circuito electrónico. Y así fue que empezó a aparecer la era de los encendidos electrónicos. Para nosotros tener un encendido precisamos tres cosas básicas. Un generador de energía, se va a precisar en cualquier motor, porque si vamos a tener una chispa precisamos un generador que puede alimentar directamente a la caja electrónica o puede alimentar a un acumulador, a una batería, y de ahí ir al circuito de la caja electrónica. Y precisamos una bobina de alta, que no es más que un transformador, un bobinado primario que se energiza y luego transfiere esa energía al bobinado secundario, que es un bobinado que tiene muchísimo mayor cantidad de vueltas y multiplica el voltaje para producir la chispa. Es decir que básicamente hasta que aparecieron los encendidos electrónicos se necesitaban tres cosas: un generador, un platino, que era el contacto mecánico que indicaba el punto, y precisamos una bobina de alta. Cuando llegaron los encendidos electrónicos se necesitó un cuarto elemento, que era el elemento electrónico, sin contactos mecánicos, sin puntos metálicos que fueran los que tenían que controlar la corriente que pasaba por ellos. Es decir, un transitor hacía el trabajo. Luego también se eliminaron los platinos, porque los platinos no tenían sentido de ser. Es decir, si bien no controlaban corriente, ya no se gastaban, no se calentaban, no se deterioraban tan rápido, igual daban sus problemas. Entonces ahí se inventó un sistema que no fuera mecánico, un sistema de una bobina con un imán que en el momento justo pasaba y producía un pulso eléctrico que lo aprovechaba la caja electrónica para indicar el momento de saltar la chispa. Entonces básicamente volvemos que precisamos cuatro elementos, que es un generador, una bobina pulsora, que luego también evolucionó y pasó a ser diferente, ya no una simple bobinita que un imán la excitaba, un tercer elemento que sería la caja electrónica y un cuarto elemento que es la bobina de alta. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar directamente de los encendidos electrónicos y donde los vamos a clasificar
Y primero que nada lo vamos a clasificar de acuerdo a lo que dice la pizarra en dos grandes grupos, CDI y TCI. ¿Qué son los CDI? Bueno, la I, ignition, indica encendido. De descarga capacitiva, como lo indica, es un condensador que se carga y se descarga luego en la bobina de alta. El TCI es un encendido de conmutación transitorizada. Y vamos a arrancar a hablar precisamente del TCI, porque el TCI fue el primer encendido que salió y además fue lo más parecido a un platino, ya que el funcionamiento era prácticamente igual que el platino, solo que se intercalaba entre el platino y la bobina de alta. El TCI, que como bien les dije, se popularizó en las motos de mediana cilindrada y alta cilindrada, con los años también se está utilizando en motos de menor cilindrada. De hecho, hay una GN 125, una Suzuki que es muy conocida. EN también es la característica que se usa para otro modelo de esa moto, pero siempre el mismo motor, que funciona con un TCI. Y bueno, básicamente es un platino electrónico. Es decir, cuando nosotros ponemos en contacto la moto, fluye la corriente eléctrica a través del bobinado primario de la bobina de alta tensión, pasa por la caja electrónica que tiene un transitor de poder que es el que pone a tierra, amasa una de las patas de ese transitor para que la corriente fluya a masa. Cuando la bobina pulsadora le da una señal en el momento exacto, ese transitor conmuta, cambia de estado. Y entonces, al desligar de masa, esa energía acumulada en el primario se transfiere al bobinado secundario y se produce la chispa. Es decir, es muy similar a lo que era el sistema de platino. Ahora, ¿cómo es el CDI? Es bien diferente. Incluso la bobina de alta cambia, porque ya no va a recibir los 12 volts que recibe del acumulador o, en su defecto, directamente desde el generador, sino que va a recibir una descarga eléctrica, como lo dice la palabra, encendido de descarga capacitiva. Es decir, que el bobinado primario de la bobina de alta es diferente. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, cuando ponemos en contacto, lo que se energiza es el propio CDI. Es un capacitor que se carga y cuando la bobina pulsadora le da la señal a esta caja electrónica, al CDI, ese capacitor se descarga en la bobina de alta y de esa manera se produce la chispa. Este sistema CDI salió casi al unísono con los TCI, pero se usó en motores, en pequeños motores. Y todo lo que era ciclomotores y motos de pequeña cilindrada usó el CDI. ¿Y por qué lo usó? Bueno, porque el CDI funciona también sin un acumulador, funciona con la generación directa desde el alternador. Y entonces aquí ya llegamos al segundo tema, a el tipo de TCI y el tipo de CDI. Como ustedes verán en la pizarra, van a ver que yo divido tanto el CDI como el TCI en dos grupos, de corriente alterna y de corriente directa. Y voy a empezar a hablar del TCI, porque el de corriente directa fue el que expliqué, el que ponemos en contacto y la corriente de la batería fluye a través de la bobina primaria, de la bobina de alta, del bobinado primario, y va a dar al TCI que la pone a tierra. En el caso de la corriente alterna, los de corriente alterna, son los que se ven en los pequeños motores. Esas bobinas que están puestas por fuera de los volantes, que están colocadas por fuera del volante generalmente porque son un poco grandes y no pueden ir dentro, ahí ya está, es una bobina de alta, tiene un bobinado primario y un secundario, solo que ahí no se le da corriente eléctrica, sino que la corriente de electrones
la produce la inducción magnética del volante. Cuando el volante induce con sus imanes en el núcleo de ese bobinado, se produce un flujo de electrones, una corriente eléctrica a través del bobinado primario, que va a dar a un pequeño dispositivo, un pequeño TCI, que no es más que un transistor que mide cuándo es el mayor flujo de electrones en la bobina y ahí conmuta, desliga. Y en el momento que desliga se transfiere esa energía al bobinado secundario. Es un sistema muy pequeño, muy sencillo, no es muy preciso, pero para los motores pequeños donde se necesita ahorrar espacio y ahorrar peso, es un sistema ideal. Bueno, esos pequeños TCI a veces son incluidos incluso dentro mismo de la bobina de alta para ahorrar espacio y ahorrar piezas, ¿no?, que llevan a que la simplicidad de los motores no sea tal, y lo que se necesita en esos motores pequeños es simplicidad y poco peso. En el tema de los CDI pasa un poco lo mismo, o sea, los que son de corriente directa ya lo expliqué, es decir, viene una corriente eléctrica directa al CDI que carga el capacitor y, bueno, y el proceso del pulso y la descarga en la bobina de alta. Pero como las pequeñas motos prescinden de la batería, se usa un sistema que ha abarcado prácticamente de mediana cilindrada para abajo la mayoría de los motores y durante muchísimos años fue el preferido de las marcas. Y lo vimos en motos de 250 y de 350, como la Yamaha 350, bueno, muchas motos de cilindrada más o menos alta, pero menor a media, tienen CDI. Y CDI que es alimentado directamente por el magneto. Aquí cambia un poco el tipo de CDI porque los CDI que son alimentados con 12 volt llevan dentro un transformador con un oscilador que eleva el voltaje de 12 volt a un voltaje aproximado de los 250 volts, es decir, el capacitor se carga con 250 volts. En el caso de los CDI que son de corriente alterna, que el mismo magneto los alimenta, ahí la bobina encargada de alimentarlo es una bobina que tiene muchísimas vueltas de alambre fino para llegar a un voltaje similar a ese. Funcionan con menos porque a menos revoluciones tienen menos generación de voltaje y entonces la chispa no es tan potente. Pero bueno, se hace de tal manera que haya un equilibrio entre que pueda cubrir las RPM del motor y que funcione correctamente. Los CDI de corriente directa son más estables porque desde que arrancan hasta prácticamente el final de las RPM tienen siempre la misma potencia de chispa. Bueno, de esta manera ustedes ya se dan cuenta que cuando llega una moto al taller ya es fácil saber qué sistema tiene, porque si ustedes ubican la bobina de alta tensión se van a dar cuenta si es un TCI o un CDI solamente comprobando si le llega o no le llega 12 volt. Con un tester, si tienen a mano, o una lamparita, si cuando ponen en contacto le llega 12 volt a la bobina de alta, es TCI. No hay ningún CDI que sea con alimentación en la bobina de alta. Y atención, la bobina de alta no es lo mismo para un TCI que para un CDI. Una bobina de 12 volt de un sistema de TCI funciona con un CDI, pero tiene mucho menos potencia de chispa y seguramente en alguna gama de RPM va a fallar. La bobina del CDI no es nada compatible con el TCI porque no está hecho el bobinado primario para soportar 12 volt. Y se va a recalentar, se va a quemar o va a quemar algo en la caja electrónica, pero algo se va a romper. Finalizada la explicación de qué es un CDI, un TCI y cómo es su alimentación, para el próximo video voy a explicar que hay CDI de punto fijo y con avance, cómo funciona el CDI con avance y que también hay análogos y también hay digitales. ¿Qué quiere decir esas dos palabras? Pues bien, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita y van a recibir notificaciones de mi próximo video, que va a ser muy pronto. Por ahora, gracias y hasta el próximo.